Muy buenos días, República Dominicana. Ayer profundizaban el juicio preliminar, la audiencia preliminar del caso Jet Set. Fue la oportunidad en el día de ayer para que los parientes de las víctimas hablaran ante el juez. Un juez que puso las reglas claras en la jornada de ayer, lo más destacado esta mañana, donde además abordamos otros temas de interés nacional. Agradecemos a todos ustedes la atención que nos prestan a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Aquí estamos los tres, Amelia, Germán y Edith. Comenzamos la jornada. Muy buenos días. ¿Qué tal ustedes? Buenos días a todos y todas. Es un día, sí, cada vez que vemos estas audiencias llega la nostalgia, llega el dolor. Es un luto colectivo el que despierta la tragedia del Jet Set, una de las tragedias más grandes que ha vivido nuestro país en su historia reciente, 236 víctimas mortales, y no hay manera de que no nos sintamos afligidos, y sobre todo escuchando todos esos testimonios que se presentaron el día de ayer. Vamos a hablar, como decía Edith, de este y otros temas en la jornada de hoy, pero como siempre, agradecer la sintonía de cada uno de ustedes a partir de las 6 de la mañana por Telesistema Canal 11, también a través de nuestro canal de YouTube El Día RD. Es un gusto tener la sintonía de cada persona en la República Dominicana durante 29 años en este su programa El Día. Germán, buen día. Muy buenos días, mis queridas compañeras. Muy buenos días, gente. Gracias del alma por acompañarnos cada día. Hoy, 28 de abril 2026, 61 aniversario de una ignominia, de un mancillamiento, de una invasión segunda en el siglo XX, invasión norteamericana a este país. Recordemos, habíamos hablado hace unos días del 24 de abril, ese levantamiento cívico-militar que buscaba el restablecimiento en el poder del profesor Juan Bosch y la Constitución de 1963, la más avanzada hasta esa época, bueno, y que había sido, se había producido un golpe de Estado. Se da este levantamiento cívico-militar encabezado por el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, ¿verdad que sí? Liderado por Rafael Tomás Fernández Domínguez. Habían derrotado aplastantemente a las tropas de contrarrevolucionarias o los golpistas, encabezados por Elías Wessing y demás. Y entonces, en esas circunstancias, Estados Unidos, sobre pretexto de que iba a salvar vidas, como siempre, que va a salvar vidas, que era la lucha contra el comunismo y no sé qué, invade República Dominicana por segunda vez en un siglo. 42.000 marines, los miembros de la 82ª, la 82 División de aerotransportada que se dirigía a Vietnam, pasa por aquí e impide el desarrollo normal de ese acontecimiento, que era una lucha entre dominicanos, que no era cierto que era de que los comunistas, al contrario, eso era un grupo muy heroico, muy valiente, muy combativo, pero era una minoría prácticamente insignificante. De hecho, el líder de la revolución es un coronel que era de formación descendiente. Los dos grandes líderes de esa revolución, Tomás Fernández Domínguez, el ideólogo, era descendiente de un oficial de Cuadro Trujillo, solo que abrazó la libertad, abrazó la democracia, fue un hombre de confianza del profesor Juan Bosch, no estaba aquí en ese momento, y quien asume, porque a la hora de la hora, así es la historia, ¿verdad? Así de fortuito son las cosas, a la hora de la hora, el coronel Camaño asume, pero Camaño era hijo también de una persona, de un militar del sistema normal, solo que creía en la democracia, ¿cierto? Entonces, todo ese pretexto para invadir, porque fue una invasión, no fue de que miren, pónganse de acuerdo, tranquilos, no, fue una invasión que hizo Estados Unidos hasta que dejó en el poder, ya sabemos, una lección amañada al doctor Joaquín Balaguer. No podemos olvidar a esos hombres y mujeres que, aunque fueron derrotados militarmente, batallaron, defendieron la soberanía. Eso sí son patriotas, porque hay muchos de ellos que todavía están vivos y los que no están en nuestra memoria, en nuestros corazones, ¿verdad? Viven en cada uno de los hombres y mujeres que ama a esta República Dominicana. Así que no podemos olvidarlo nunca. Mira, aprovecho para recomendar, como lo hicimos el pasado viernes, las dos exposiciones que tiene el Museo de la Resistencia en dos zonas abiertas al público en la zona colonial, dos espacios en la zona colonial. Una exposición por los héroes del 24 de abril, incluso por los constitucionalistas. Esto está en la Fortaleza Osama. Bueno, ahí se paga entrada porque luego puedes hacer el recorrido por la fortaleza. Y en las afueras del Centro Cultural de Indotel, en la calle Isabel la Católica, está la exposición de la prensa a los 12 años, a propósito de ese periodo sangriento, encabezado por el expresidente Joaquín Balaguer,
durante los 12 años de Balaguer, como conocemos ese periodo duro también de la historia de nuestro país. Antes de iniciar con el recorrido de los temas, decirles que hoy hablaremos de múltiples informaciones, entre ellas obviamente vamos a empezar con el caso Jet Set. Tendremos en el espacio estelar del día a Charlie Mariotti. Charlie Mariotti, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité político, exsecretario general del PLD y también ex senador por Monteplata. Con él tenemos que hablar de muchos asuntos, entre ellos ese movimiento que hay internamente en el PLD con posibles aspirantes a obtener la candidatura presidencial entre los que se inscribe Charlie Mariotti. Con él vamos a hablar de la situación actual, política interna del PLD y todos los temas que a ustedes les interesen. Bueno, poco más de un año después de que se produjera la tragedia del Jet Set, ayer el juez entró en una fase muy relevante, muy importante, porque se pudieron escuchar testimonios de víctimas, parientes, padres, madres, primos, hermanos, personas que estuvieron debajo de los escombros, desfilaron por un tribunal que está conociendo la audiencia preliminar. Una oportunidad en la que el juez además limpió las cosas, dijo cuáles son las reglas, cuáles son las normas. Si bien no escuchó a Gregory Adames como testigo, dijo que podía escucharle como víctima y efectivamente fue como víctima un testigo de los acontecimientos antes y después del Jet Set. La realidad, yo quisiera ver algunas imágenes, director, para que veamos esa audiencia, de hecho así se llama, juicio Jet Set, ahí está, que fueron de los momentos claves. Creo que hay uno que incluye a todos, porque Adames es el testimonio. Mucha gente desfiló, mucha gente pasó. Hay algo que quiero explicarle a la gente, porque he visto a alguna gente diciendo, ¿por qué en los testimonios no se ven los rostros de ellos dos de frente, los dos imputados? Pero resulta que esta es una audiencia que no son camarógrafos de televisión que están allí con distintas cámaras para tomar las reacciones. Es un circuito cerrado y la imagen sale directamente del Poder Judicial que enfoca a los actores, tanto al juez como a las personas que en un podio, que ya está señalado, declaran. Ahí cuando va a hablar el Ministerio Público, se para ahí. Cuando van a hablar los imputados, se paran ahí. Una cámara cuando fija. van a ver los testigos, se paran ahí. Entonces, esa cámara está fija, nadie está manipulando esa cámara. Eso se estrenó a partir de la audiencia del caso Obaninter, que por primera vez hubo un tribunal en República Dominicana que tuvo una sala, que tuvo este circuito con esa posibilidad. Entonces, yo vi que estaban cuestionando a los medios diciendo, ¿por qué los medios no enfocan? Es que esos periodistas están acaso pagados, llegaron a preguntarse eso. No para nada, no poner sospecha donde no la hay, simplemente la imagen está saliendo dentro del Poder Judicial. Es un aporte importante para que todo el que quiera pueda ver la transmisión en vivo, pero obviamente, y por la magnitud de este caso, la cantidad de medios que están interesados sobrepasa la capacidad de la sala. Sí limita la cobertura periodística porque en el aspecto periodístico precisamente se obtendrían esas reacciones, se obtendrían esas imágenes en detalle que la cámara fija no permite observar. De todas maneras, recordar que la audiencia preliminar es una facultad del juez decidir si la gente entra en esta fase del proceso, no es el juicio de fondo, no necesariamente. Hay audiencias preliminares que se han conocido acá sin presencia de la prensa, pero tenemos el acceso. Pero ahora tenemos el acceso en una sala donde muchos parientes se quedaron fuera. Quisiéramos comenzar precisamente con Gregory Adames. Él es testigo principal del Ministerio Público, fue empleado de Antonio Espaillat y de Jet Set, ha ofrecido una muy buena documentación, no solo por su testimonio oral, sino por lo que estaba contenido en sus celulares, las conversaciones previas, todo un camino que demuestra y que fija la idea de que esto pudo evitarse. Así que hoy hemos decidido ceder buena parte de este primer bloque del programa a escuchar a la gente que estuvieron allí, a escuchar a las víctimas del Jet Set. Comenzamos con Gregory Adames. Yo era la persona que le mandaba una y otra vez los problemas que teníamos constantes en la discoteca, incluso desde cuando yo entré. Desde cuando yo entré, se le mandaban al señor Antonio Espaillat y a la señora Maribel las informaciones de las constantes filtraciones dentro del establecimiento, que se fueron agravando una y otra vez. Allá en ese establecimiento no se hacía nada
sin la autorización del señor Antonio Espaillat, que muchas veces ni siquiera la señora Maribel podía autorizar nada, pero todo pasaba por filtración de él, todo se pagaba con la tarjeta de la compañía de él. Él autorizaba hasta una aguja que se podía mover en ese lugar. Y los mismos técnicos le decían que no se podía tener el establecimiento adecuado para comenzar a laborar. Y él decía que no, que esa semana se abría porque se abría. Esas eran sus palabras. Es tanto así que se cambiaron los cables, que se quemaron y se pusieron cable provisional para poder trabajar en esa semana. Se rentó una planta que se puso fuera en la calle porque él quería abrir. Y los técnicos le decían que no se podía, pero él siempre tuvo su don de autoridad. Y lamentablemente llegamos a este caso. ¿Qué pasa? Se pusieron los cables provisional, le dijeron que no se podía dejar con esos cables provisional. Y cuando los ingenieros, los electricistas, le dieron el presupuesto a ese señor de lo que había que gastar para reparar y poner cómo iba, él no lo contrató a ellos. Él dejó los cables provisional, que se supone que un cable provisional no es para quedarse siempre, hasta que se derrumbó la discoteca. Desde 2023 habían cable provisional en la discoteca que fue con que se conectó la luz dentro. Pero no es la forma, porque la gente que están aquí y el pueblo dominicano muchas veces no está indignado por lo que sucedió, sino por su actitud que se han querido presentarle al pueblo dominicano, que ellos no tenían conocimiento de lo que ahí pasó. Sí tenía conocimiento porque yo le mandaba fotos, yo le mandaba videos de todos los problemas que habían ahí. Eso no debió pasar, ahí no debió morir una sola persona. Porque si llegamos a la semana antes, cuando se cayó el plafón, un fin de semana, donde había un cliente que grabó, que yo estaba ahí, barriendo, y busqué una escalera y me subí al techo, y quité los pedazos que habían para que no le fuera a caer a alguien. Y le mandamos los videos, le mandamos la foto, le mandamos una y otra vez los problemas de la discoteca, del Jet Set. Pero usted sabe por qué no se resolvieron, porque él no encontró a alguien que se lo hiciera por intercambio, porque no le gustaba pagar, le gustaba resolver por intercambio. Entonces que no le digan al pueblo y no le den al pueblo más dolor de lo que está pasando, porque yo no quería que eso pasara, porque a mí me duele, porque duele lo que pasó ahí, porque lo que yo escuché y lo que yo vi ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamándote de abajo de los escombros, voceando tu nombre, y tú de arriba quitando pedazos para querer ayudarlos sin poder. Esto no se trata de querer tomar justicia en contra de ellos. No, hay un pueblo dolido. Que se olviden de que esto es por envidia, que aquí nadie le tiene envidia, que si ellos estuvieran sentados del otro lado también dijeran lo mismo. Ese día simplemente él le dijo, bien. Cuando pasa el incidente con el cliente a las 11 y pico de la noche, yo soy quien va donde ese cliente y me pongo a su disposición de llevarlo al hospital. La señora Maribel ni siquiera fue donde él, ni siquiera a verlo. Y yo le hice señas que ese otro pedazo se podía caer encima, que lo mejor que podía pasar en esa noche era suspender eso, porque algo iba a pasar. Y la respuesta fue que no se podía porque esa fecha era buena. Y yo le dije a esa señora que está ahí, que ya lo sabe, que fue como mi madre en ese tiempo, esa que está ahí. Y por eso cada día yo lloro, porque me duele cada vez que me acuerdo de todo el que murió ahí. Yo le dije, doña, estamos pensando solamente en que la fiesta es buena y que la que viene es buena, pero lo que nos están advirtiendo, que yo presiento puede ser peor. Ella simplemente me dijo que no se podía. Ahí no hubo ninguna explosión. Ahí lo que sonó fue el estruendo de un techo completo que se derribó, señor. Yo era la persona que le mandaba. En breve lo vamos a comentar. Era Gregory, su testimonio bastante amplio. El juez le dejó hablar. Yo he visto alguna gente muy preocupada porque Gregory no habló como testigo. El juez ha sido claro. En esta fase del proceso no es para decidir si hay culpabilidad o inocencia, no va a entrar en juicio de fondo. Y digo que para el efecto es lo mismo, habló como víctima y dijo lo que tenía que decir. Entonces, o buena parte de lo que tenía que decir. ¿Qué pasa? No es sometido a contrainterrogatorio, no es interrogatorio de las partes porque no es una audiencia de fondo. También hablaron, le sacamos ahí la parte, de hecho él fue el primero, se hizo una fila
y él fue el primero, pero desfilaron muchos parientes. De Y hecho, nosotros hoy tenemos a toda esa gente. De hecho, ahí en esta audiencia lo que se decía es si la acusación tiene méritos para ir a juicio de fondo, como en efecto creo que todos esperamos que así ocurra. Entonces, el juez lo que abrió fue un espacio ante la solicitud de los abogados de escuchar los testimonios de las víctimas que así quisieron ofrecerlo al juez. Incluso se ordenaron y en fila fueron uno detrás de otro ofreciendo sus impresiones, algunos víctimas directas porque estaban en el suceso o familiares de las víctimas. Y tomar en cuenta que este es un proceso de limpieza. El juez revisa la documentación, revisa las pruebas, ve si esas pruebas se han obtenido de manera lícita, si no se ha violado derechos de nadie, si todo el mundo puede acceder y tener, por ejemplo, ayer explicaba el magistrado por qué razón ordenó un peritaje adicional. Eso lo vamos a ver en un ratito, porque antes vamos a ver, son 10 minutos de testimonios de las víctimas, a las 6:20 de la mañana, vamos a escuchar a cada uno de ellos, de los que ayer desfilaron. No están completos esos testimonios, pero nos ofrecen una muy buena idea de lo que ha implicado para esta familia y de reclamo que están haciendo de justicia. Vamos a verles. Soy la madre de Catherine Arre Nadal. Solo quiero justicia para mi hija. La diferencia entre él y yo era un número de cédula. Hoy estamos asistiendo a esta audiencia y aunque nuestra confianza en la justicia no es la que esperábamos, pero sí confiamos en esta instancia que preside usted, este tribunal. Ellos mismos se inculpan. ¿Se inculpan cuándo? Cuando están tratando de comprar acusadores. Y a nosotros también nos mandaron a querer negociar con nosotros. Entonces el inocente no tiene que comprar acusador. Implícitamente ellos son culpables. Está sobre sus hombros, sobre su responsabilidad, que todos los niños huérfanos de padre y madre mañana, cuando tengan conciencia, sepan que en este país se hizo lo correcto. No por favoritismo, no por negociación, no. Lo correcto no necesita muchas cosas porque es muy claro. Lo correcto siempre prevalece, aunque los corruptos quieran doblar el camino. Caramba, vamos a ser empáticos. Esos acusados deben de ser empáticos. Su falta de empatía con cada uno de nosotros los dolientes fue, ¿cuál? Que ni siquiera tuvieron la condolencia de dirigirse a nosotros los dolidos para decir lo siento. Caramba, eso es demasiado. Eso es demasiado. Eso es mucha falta de amor. Eso es mucha falta de conciencia. Mi hija de 23 años vino de la Romana a estudiar, a trabajar, a ser alguien en la vida. Luchó por mí, porque ella quería un bienestar para mí. Yo soy ya una señora de 61 años. Yo necesito justicia, magistrado. La vida es muy difícil. Y este es un caso que no se puede quedar impune. No sabía que mi hermana estaba ahí. Cuando veo la noticia, arranco a buscar a mi mamá y cojo para allá, para ver la magnitud de lo que está pasando. Desde el día que estuve ahí, duré 3 días, para que pudiera entregarme a mi hermana, única hermana. Magistrado, lo que queremos es justicia, porque desde el día que yo enterré a mi hermana, no he podido botar una lágrima. Quiero, pero no puedo. Vengo aquí para sensibilizarme delante de usted, que conozca lo que una madre hoy en día camina con el corazón roto. Si bien es cierto, hoy vinimos todos con un color diferente al negro y al blanco. El color rojo que simboliza esos corazones que están enterrados y esos corazones que viven hoy en día rotos. Queremos reconstruirlo, pero no podemos reconstruirlos sin buscar la verdad.
la verdad la tenemos en las manos. Familia Espaillat, me dirijo a ustedes con todo el respeto, como ustedes merecen, como padre, como hermano, como hijo. Solo le pido de que no busquen más la verdad, porque la verdad la tienen en las manos. Para que ustedes puedan tener paz, acepten sus errores y que puedan ser juzgados por la justicia, primero divina de Dios y luego por la terrenal. Que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico a los reinos de los cielos. Entonces, los hermanitos Espaillat, yo espero que tengan un arrepentimiento y le pidan perdón al pueblo dominicano. Él nos llevó a quitar una piedra, a dar una botella de agua, a pasar su mano, porque él sabía, él reconocía que él tenía que prepararse porque había cometido uno de los errores más graves que podía existir, que fue ver lo que iba a suceder y asumir la consecuencia, aún fuera el resultado que ya sabemos. Pero tenemos un año llorando. Yo tengo 7 niños de mi hermano que dejó en orfandad, que me preguntan por él, y yo no sé qué decirle, no sé cómo explicárselo, que se pudo haber evitado. Pido justicia por la víctima de mi hija y la víctima de Tony Blanco, Nelficy Sánchez y Tony Blanco, quien en caridad nos dejaron un niño de 4 meses y hoy no hemos visto la justicia. Sobreviviente de ese fatídico día, y también perdí 3 amigos en esa actividad. Y vengo a pedir justicia. Y una manera de usted darnos justicia es cambiando la calificación a homicidio voluntario con dolo eventual. Los que tenemos vehículo y sabemos que los frenos están fallando y aún así tomamos la decisión de ese día salir a la calle, sabemos lo que puede pasar, que cuando yo vaya a poner mi pie derecho, no frene y me voy a llevar todo lo que esté delante de mí. Mi gran amor, porque las personas están preparadas, los hijos estamos preparados para perder a nuestros padres. ¿Verdad que sí? Los parejas están preparados para perder a sus esposos, quedan viudos. Los hijos quedan huérfanos. Y las madres, no sé qué nombre ponerle a eso, al hecho de haber perdido a mi única hija, que la crié con tanto amor, con tanto tesón. Y ese día me dijo, mami, venimos casi de una vez. Por eso yo me quedé, porque ellas tenían que trabajar al otro día a las 4. Médicos, licenciadas, eran profesionales, muchachas que trabajaban y tenían una vida ejemplar. En el caso mío, yo dependía de mi hija. Esa joven a los 29 años ya era una mujer hecha y derecha. Y cuando ocurrió la desgracia descrita muy bien por Gregory y todos los que han estado aquí, la señora Maribel se preocupó tanto, herida estaba, y dentro de la ambulancia le dijo a uno de los empleados, busca mi cartera con el dinero. ¡Qué horror, señor magistrado! ¡Qué vergüenza! ¡Cuánta falta de humanidad! ¿Cómo es posible que ante un evento de esa naturaleza, donde hay tanta gente pidiendo auxilio debajo de los escombros, donde estaba el mío que pedía auxilio, esa señora pidiera su cartera? Y cuando le pidió uno de los empleados que por favor detuviera la fiesta, esa señora dijo que estaba todo muy bueno, que había mucha gente en VIP, que no la iba a suspender porque además
su hermano no lo había ordenado. Mi hermano me dijo unas palabras que todavía me retumban, son lapidarias para mí. Me dijo, no asisto a Yesset porque Antonio no respeta a los artistas, ni respeta al público que asiste a Yesset. Yo no lo entendí hasta que no tuve que ir a retirar el cadáver de mi hermano. Allí se cumplieron esas palabras. Magistrado, lo único que yo le digo a usted aquí parada, que quiero la máxima pena para los Espaillat. Lo conocí el lunes pasado y se lo dije a ellos en su cara, quería conocerlo. Hoy yo soy huérfana. ¿Sabes por qué? Soy huérfana porque era mi única hija hembra. Que al cabo de un año prácticamente he vivido muchos momentos, todo día que me levanto y veo la cara de mis hijos, siempre voy a recordar a su mamá, siempre, independientemente de todos los momentos que vivo con mis hijos. Lamentablemente es una pérdida que se pudo haber evitado, es algo que realmente si se hubiesen tomado de la medida correcta en el momento preciso, esto hoy en día, ninguna de estas familias, de esas 236 pérdidas, no estuviéramos pasando por eso. Quiero recuperar los nombres de cada uno. En realidad lo teníamos para que nos pusieran el nombre, porque queremos gente con nombre. Pueden rodar el video, voy a leer todos los nombres, para que sepan quiénes hablaron. Rueden el video de los testimonios. Debió salir cada uno. Ella es la señora Cintia Nadal, madre de Catherine Nadal, que falleció ese día. El señor Simón Soto, padre de Simón Soto Mejía. Alcides Acosta, tío de padres fallecidos. Luego habla Socorro Valera, madre de Yafreidi Montaz Valera. Después habló Ramona Patricio, madre de Stephanie Avendaño. Después Gabriel del Rosario, hermano de Stephanie Avendaño. Después habló de Yanira Sosa, madre de Melisa Tejeda Sosa. Más adelante habló Marta Almonte, madre de Agnia Vargas Almonte. Pueden poner la imagen del caso Yesset completo, donde están todos. Después habló Luis Custodio, tío de padres fallecidos. Después Nelson Sánchez, padre de Nelfisis Sánchez. Habló Cristóbal Hilario, que es un sobreviviente. Habló Daris Leiris Lebrón, también sobreviviente. Habló Marixa Coronado, madre de Catherine Yesterso Coronado. Habló Elsa Mejía Pujols, madre de Simón Soto Mejía. Habló Eliezer Pérez, hermano de Ruby Pérez. Habló Juanita Brea, madre de Nelfis Sánchez. Y Will Heredia, esposo de Paula Pichardo. Muchos de ellos, la mayoría, parientes de personas fallecidas y algunos sobrevivientes. Estas fueron las personas, ese es el hermano de Rubí Pérez, porque no se puede entender si escuchábamos, mi hermano me dijo, pero no tenía el nombre en pantalla. Entonces, él es el hermano de Rubí Pérez. Todas estas personas dieron su testimonio ayer y falta mucha gente. El juez dijo, escojan una parte, y escogieron una parte, pero recordemos, son 246 víctimas mortales, y luego están todos los heridos en este caso. Así que son centenares de personas, de parientes, 236 los fallecidos. Centenares de personas las que en un juicio de fondo tendrían que hablar y eso será un proceso largo. Pero el juez distinguía la necesidad de hacer este juicio rápido y de hecho decía, esta audiencia preliminar, este proceso, es un proceso que por su naturaleza es breve. Y decía, a veces una audiencia se decide en 2 o 3, un proceso se decide en 2 o 3 audiencias. Obviamente es un caso más complejo. Yo creo que también es una buena lectura lo que dijo el juez para los abogados, pero también para la judicatura entera. Porque aquí en los casos de corrupción relevantes se pasan tiempo y tiempo. Hay casos que tienen 4 años navegando por los tribunales y no llegan a un juicio de fondo. 4 o 5 años. Tiene el caso Medusa, por ejemplo. Este juez pone las reglas y la deja clara, aunque algunos se sientan molestos. La verdad es que él apeló a la norma, apeló a la regla y lo expresa
en el siguiente video. Vamos a ver al juez y luego comentamos con mis compañeros acá también algunos de los aspectos que hemos observado, al que hoy le damos un peso especial, de que se escuchen las voces de las víctimas, las voces vinculadas a este proceso y en particular la voz del magistrado, que debo decirle, es el magistrado Raimundo Mejía, juez de la instrucción. Con la primera audiencia el día 12 de enero, audiencia que fue suspendida para permitirle a las partes que conocieran la acusación del Ministerio Público y que pudiesen constituirse de manera específica algunos querellantes. La segunda audiencia se realizó el día 16 de marzo a los fines de notificar a los terceros y para que las partes puedan dar respuesta de las cuestiones incidentales. De igual manera, continuamos el día 6 de abril, donde el Ministerio Público presentó su acto conclusivo y presentó además sus conclusiones al fondo. El 20 de abril continuamos con la audiencia, donde se escucharon aproximadamente 50 querellantes, 50 abogados que estaban constituidos y otros que de igual manera presentaron desistimiento. El tribunal recesó a las 5 de la tarde para el día de hoy continuar con los querellantes que hay pendientes. Ustedes han reclamado con mucho derecho que el proceso ha durado mucho tiempo. No, no es así. Este proceso va en tiempos récord. Les digo eso porque cuando un proceso es tramitado cuando un proceso es declarado de tramitación compleja, como es este caso, por lo general tiende a durar casi 2 años en esta etapa. Y nosotros estamos apoderados a partir de enero. Por la duplicidad de los plazos se ha dado. ¿Qué es lo que quiere el legislador? ¿Cuál es la finalidad del legislador? Que la audiencia preliminar sea una audiencia de formalismo preparatorio y por ende se evita que las cuestiones que pueden resultar de un juicio no se reproduzcan para que el proceso no sea tan traumático y tan alargado. Se supone que esta audiencia preliminar debió pasar en 2 vistas. Claro, por la cantidad de personas es un poco difícil, pero las audiencias preliminares normales duran 20, 30 minutos. Eso es lo normal. Miren, con relación a este peritaje, el tribunal examinó de forma detallada el pedimento de la defensa y recuerden el relato procesal, que lo voy a hacer para, como le dije ahorita, cada quien debe de asumir su responsabilidad. Cada quien en este proceso debe asumir su responsabilidad, subrayado y en negrita. Cuando la parte acusadora hace el peritaje, la defensa solicita intervenir en ese peritaje. No le permitieron intervenir en ese peritaje. Primer error. Hay una garantía constitucional del debido proceso. Porque las pruebas, cuando entran al proceso, tienen que notificársela a las partes contrarias para que esa prueba pueda surtir un efecto y pueda tener validez en el proceso por el principio de contradicción. Es una de las garantías del artículo 69 de la Constitución, debido proceso de ley. Se supone que cuando se llegó a esta fase del proceso, que ya es el apoderamiento del Ministerio Público al tribunal, ya ellos debieron intervenir, sea a través de su técnico o sea a través de su peritaje. En pocas palabras, no era posible que se hiciese en principio un peritaje sin la contraparte intervenir. Entonces vamos a delimitar responsabilidad. Yo no sé quién hizo ese peritaje porque no lo he evaluado, pero lo cierto es que debieron darle la participación a la parte contraria, porque en el derecho penal hay una garantía constitucional
que se llama principio de contradicción. Y no importa quién sea, se lo dije anteriormente, no importa de qué usted le esté imputando una acción a una persona, usted tiene que garantizarle el derecho de defensa. Bueno, ahí está el magistrado. Creo que ha terminado. ¿Me pueden decir, por favor? Parece ser que hemos culminado esta parte con el magistrado. Vamos con Amelia. Él dice... con Germán. Bueno, Amelia, las damos siempre primero. Gracias, Germán. Miren, en la audiencia fue una audiencia extensa, fue todo un día y aquí estamos poniendo un resumen que esperamos pueda darles una idea de todo lo que se vive ahí adentro. Tal y como adelantaba Edith, el juez trató de explicar a la audiencia en general, sobre todo a las víctimas, a los familiares de las víctimas que tal vez no son juristas, cómo funciona este proceso. Uno de los elementos que más me llamó la atención es que la primera fase de la jornada de ayer se le dio el espacio de participación a todos los abogados de las víctimas para que continuara la audiencia que se había iniciado hace apenas unos días antes. En ese sentido, yo creo que llama la atención un elemento muy particular. Desde el inicio de este proceso, el Ministerio Público, cuando decidió presentar acusación, presentó una acusación en la que acusa a los hermanos, sobre todo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, de haber cometido homicidio involuntario. Se hace un peritaje que todos hemos visto y el hecho concreto está ahí, ¿no? Se cayó el techo de la discoteca Yexet, colapsa y como consecuencia de ello muere una cantidad de personas y quedan más de un centenar de víctimas directas del hecho, personas que resultaron heridas, con heridas de corto plazo y otras de largo plazo, más el proceso psicológico por el que atraviesa toda esta gente, que son las víctimas directas del caso Yexet. Pero las indirectas se calculan por cientos, sino por miles, cuando vemos cómo esto nos afecta a todos. Y digo nos, porque aunque como periodistas tratamos de abstraernos de cualquier situación que cubrimos, es muy difícil ver a todas estas personas con esos testimonios y no sentirse afligidos, sobre todo conociendo las circunstancias por las que atraviesan. ¿Qué pasa? Que una vez se cae el techo del Yexet, empieza la investigación donde hay que determinar por qué se cayó. Y ahí es donde se hace el peritaje por parte del Ministerio Público, se solicita a través de la Oficina de Evaluación de Infraestructuras, se levanta un equipo para hacer un peritaje que ayude a determinar por qué colapsó el techo. Esa es una de las pruebas más grandes y más importantes en cuanto a lo técnico, a la fase técnica de este proceso para poder identificar si se había hecho algo que permitió que ese techo colapsara. Es mucho lo que hemos hablado de ese informe aquí, hemos invitado a especialistas que nos han explicado incluso cómo reformas internas de la estructura pudieron haber facilitado que este techo colapsara. Es por esa razón que el Ministerio Público de entrada ha indicado homicidio involuntario. A partir de ahí se han sumado todas estas oficinas de abogados que representan a las víctimas, algunas de las cuales llegando a acuerdo han salido de la acusación, pero queda una cantidad importante de personas. ¿Qué fue lo más relevante de esa parte de la participación de los abogados? Que no todos los abogados están de acuerdo con la calificación de homicidio involuntario. Y han pedido al juez, y el juez lo rechazó, que incluso reprodujera una de las pruebas de los testimonios de Gregory Adames, que es ese joven que ustedes ven ahí, que está en calidad de testigo, pero también en calidad de víctima, empleado del Yexet por más de 8 años, que una vez el Ministerio Público comienza a levantar las pruebas, se encuentra con que hay una serie de sucesos, intercambios, acciones que probablemente se convertirían en agravantes dentro de este proceso. Y a eso es a lo que están apelando los abogados de alguna de las víctimas, que entienden que una vez evaluadas las pruebas levantadas por el Ministerio Público, hay, además de la negligencia que ha establecido el Ministerio Público, que hubo porque tal vez se hicieron reformas estructurales sin el debido acompañamiento de los técnicos, los ingenieros, y que en más de una ocasión se violaron procesos, si era una conducta que se podría considerar temeraria por parte de los hermanos Espaillat, y sobre todo creo que se apunta bastante hacia esa variación con relación a Antonio Espaillat como gerente de la empresa, pero además como la persona a la que todos los empleados
señalan como quien tenía y tomaba la última decisión en todo, algunos abogados entienden que eso podría convertirse en un agravante, el hecho de que se pueda establecer que hubo una conducta temeraria, que hubo una conducta persistente a lo largo de años donde no hubo, digamos, consulta con especialistas para hacer las reformas, donde hubo advertencias claras que están dentro de las pruebas de que había un deterioro, que el techo habló, y esa frase de Gregory cuando decía, ese techo no colapsó ese día, ese techo estuvo hablando todo el tiempo, cuando decía que se sugirió que vinieran especialistas, cuando dijo que el techo, caían rocas del techo y que ya no eran plafones simplemente mojados, y se establece que eso no empezó a ocurrir un mes o 2 meses antes. Están los testimonios de personas que hicieron eventos ahí que decían que hacía rato que llovía más dentro que afuera. Si el ministerio, si a través de esas pruebas el juez puede considerar que se puede variar la calificación de homicidio involuntario a homicidio, y si eso cabría para los 2 principales imputados, ese es uno de los temas en discusión y en debate que se va a establecer. El juez va a fallar sobre ese tema más adelante. Me llamó la atención que aunque hay abogados que desde el inicio hicieron la solicitud, otros abogados que se habían sumado a la acusación del Ministerio Público con la calificación de homicidio involuntario, ayer abrieron la posibilidad de hacer un cambio. Y el Ministerio Público dijo que no se oponía. El juez le llamó la atención al Ministerio Público y dice, pero todos han visto las mismas pruebas. Sí, decían, pero las hemos interpretado de una manera diferente. Y está el otro caso, obviamente el abogado Miguel Valerio, abogado de la familia Espaillat, que decía, los hechos están ahí, el techo colapsó y esto es lo que pasó, porque claro, no le interesa que haya un cambio de la calificación. ¿Por qué? Porque con el homicidio involuntario, la pena máxima en la parte penal, que no en la parte civil, que es la que tiene que ver con las indemnizaciones, la pena máxima establecida es de 2 años de prisión. De cambiarse el calificativo a homicidio, y no necesariamente para todos los acusados, entonces eso podría cambiar y ya tendría apenas hasta 20 o 30 años. 20 años podría que ser. Es un poco, lo pongo como ejemplo, lo que vimos ayer con el caso de Santiago, del que vamos a hablar más adelante, donde hay gente que fue sometida a la justicia que no mató al chofer del camión, pero que el Ministerio Público considera que al participar como manada pudieron haber contribuido a que el hecho sucediera y por eso les han dictado una medida de coerción. También, finalmente, algunos abogados han sumado la acusación a la madre de Antonio Espaillat o han incluido dentro del proceso empresas de los Espaillat con miras a que se determine su vínculo con el Jet Set para la parte civil del proceso. Vale decir que esto que hemos puesto en el inicio del programa, estos testimonios de esa persona, es apenas una punta del iceberg, es apenas una muestra. Porque recuerden que la familia Espaillat ha llegado a acuerdos bilaterales, particulares, con 70%, con la decía. mayoría de las personas, con la enorme mayoría tratada. Y han pretendido en algunas ocasiones como que no se critique, que no se hable de esto. Señores, de esto hay que hablar. De esto hay que hablar y hay que demandar justicia. Cierto, hay un principio, está incluso en la Constitución, lo buscaba anoche, el principio que toda persona, no importa el crimen por el que haya sido imputado, acusado, tiene derecho a un juicio público, que es lo que estamos viendo, oral, porque tiene que hablar la gente, y contradictorio, es decir, los acusadores o las víctimas plantean la acusación, sus pruebas, y los abogados de la defensa también plantean la suya, ¿cierto? Y eso estamos viendo. Me parece muy bien cómo lo está llevando el juez. Vamos a ver otro elemento, porque esto hay que entenderlo así. Esto hay que entenderlo así. De lo contrario, pues volveríamos a la barbarie, Y estamos en una etapa, se supone, civilizada. Y hay gente que no tolera que se diga, mira, sí, es que hay víctimas, que son gente. Yo no puedo ver esos testimonios otra vez porque voy a llorar. A mí me lastima profundamente y sé que a ustedes también. Yo no puedo ver muchas veces ese asunto, pero hay que verlo, aún con el dolor, y se debe exigir justicia. Nosotros no somos jueces, somos apenas comunicadores. Debemos exigir justicia, pero he visto incluso comunicadores
que pretenden que la gente no hable, que aquí no digamos nada, que no, que todo el mundo mutis, calladito, porque el señor no tenía la culpa, él quien dijo era una persona muy buena, etcétera. ¿Quién está hablando del alma de él? Estamos hablando de responsabilidades. Ayer se produjo un incidente que demuestra ese grado de intolerancia en que algunas personas, creyendo defender, qué sé yo, o siendo más leales que no sé qué, pretenden que el otro ni siquiera opine. Un señor estaba hablando y diciendo las bondades de las familias para allá. ¿Quién está hablando de si eran buenos o si eran malos? Estamos hablando de que eran los dueños del J6, que eso colapsó y que murieron 236, 189 lesionados, víctimas la sociedad, la será del alma de este pueblo. Entonces, de eso que se está hablando. Uno de los familiares, un familiar de una de las víctimas, el señor José Luis Custodio, interrumpe a Josan Capel, comunicador y abogado, que está hablando de todo aquello y se produce ese incidente lamentable. Míralo ahí. El gris, el que está voceando y agrediendo al señor es Sería bueno el que se señor escuche el audio. Josan Capel. ¿Lo puede poner? Porque Eso no es voluntario, porque ella estaba allá adentro, no puede ser voluntario. Eso es lo que es. Y así no se resuelven las cosas, así no se resuelven. Hay que permitir que cada quien diga lo que piensa libremente. Esas son acciones que no se pueden tolerar. Creo que ahora ese señor, el señor Capel, yo no lo conocía, Josan Capel, ahora tendrá que responder a la justicia. Josan Capel es del Ceibo, dirigió un distrito municipal, ha tenido vida activa en diferentes medios de comunicación, creo que en este momento en uno, aquí en Santo Domingo. Entonces, particularmente en el este muy conocido y aquí más conocido a partir de ayer porque está en todas las portadas de los diarios, todo el mundo destaca este incidente. Un hecho muy triste, muy lamentable. Él después grabó un video donde pedía disculpas, unas disculpas que no fueron aceptadas por el agredido ni por sus abogados que anunciaron que van a presentar cargos. A mí siempre que se trata de personas mayores es doblemente sensible. Yo soy hija de un hombre que era muy mayor y yo no me recuerdo, no me imagino el escenario donde alguien golpea a tu padre o golpea a una persona mayor. También está el tema de que este hombre no solo es una persona mayor, sino que es padre de una víctima y entonces él lo que dice que es humano y que las cosas se salieron de control. Un control que mucha gente pierde en redes sociales, a veces la manera en la que se insulta, una sociedad donde a veces se fomenta la violencia la y intolerancia. dentro de ese contexto eso no debió pasar. Extraño que no hubo una acción rápida ahí mismo, dicen que posteriormente de los policías o de la gente acreditada en la seguridad e incluso que los medios de comunicación siguieran con los micrófonos dirigidos y grabando en ese momento. Nadie defendió a ese señor, nadie actuó por él. Me recordó un poco lo de Santiago guardando la diferencia, o sea, el señor después dijo que él perdió el equilibrio, porque en la zona en la que le dio, es una zona muy riesgosa, porque ese golpe, como dicen la gente aquí, que se yo que en la parte del oído, cuando dicen así es porque realmente el oído se pierde el equilibrio. Él pudo, el señor se desplaza y en ese momento, aunque se parecía estar bien, miren la edad de ese hombre, aunque parecía estar bien, además la familia de una de las víctimas, pero es señores. Que nada excusa eso. No bueno, ahí se entra un joven de lo que está grabando para como apartar y que no pase más. El señor sigue hablando, pero él después le estuvo buscando. Cuando se dio cuenta como de la magnitud, el señor salió a buscarlo, él lo dijo, pero ya no lo encontró, lo retiraron del Palacio de Justicia. Una cosa muy rara porque la verdad es que es un sitio un poco apropiado para las arengas a favor de los Espaillat. Yo creo que hasta lo mismo Espaillat, ellos mismos no alzan cabeza. Cuando entran en silencio, ellos no alzan cabeza. La gente le vocea de todo, le dice, porque hay que pensar en la gente que tiene su única hija, su único hijo, su padre, su madre, y que después descubra, por ejemplo, que la señora Maribel estaba, como dijo una señora, interesada en la cartera, o que descubra todos los audios que estamos mirando en estos días, todos los videos, toda la documentación que muestran claramente que esto pudo evitarse.
Eso solo haciendo el ejercicio pleno de ponerse en el lugar del otro. Verdad. De decir, eso se pudo evitar, eso es terrible. O sea, eso para una familia no tiene una reparación. Y vuelvo y reitero, aquí han faltado cosas esenciales, y mirando a las familias ayer, y vuelvo a reiterar la solicitud al gobierno dominicano, que yo creo que quizás no hemos estado a la altura, y se quejaba una madre ayer de las circunstancias. Primero, aquí debería decirse y crearse una unidad médica especializada con servicios de neurología, rehabilitación y todo lo demás que puede ser con SENASA y los seguros que tengan las personas. Yo pensaba, por ejemplo, en la ciudad sanitaria, puede ser otro lugar, para la asistencia a todas las víctimas del jet set, porque hay familias que tienen personas lastimadas, heridas y que le están pasando muy mal. Luego también un servicio de atención psicológica anunciada plenamente con seguimiento, no un operativo puntual como el que suele hacerse. Y finalmente, todo lo que tenga que ver con el aspecto legal, que podría ser la Defensoría del Pueblo, el servicio de asistencia jurídica que se tenga. Me hablaron de uno de la Procuraduría General de la República, pero la gente tiene que saberlo. Sé, por ejemplo, de una familia que se quedó sin abogado a mitad de este proceso, y eso es muy costoso. Entonces, es también como que dar los pasos para acercarse. Hay una asociación que ha sido muy, ha logrado unificar a la gente en un criterio común que quizás se podría fortalecer esos nexos. Tenemos que irnos, nos hemos pasado claramente, son las 7 de la mañana casi. Hoy sí queremos recordarle a nuestro invitado, el exsecretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, va a estar con nosotros esta mañana, vamos a hablar con él. Vamos a hablar de política, hay otros temas también a los que estamos dando seguimiento, por supuesto, el contexto internacional, la huelga, que le agradecemos todos los datos que nos han enviado desde San Juan de la Maguana, la decisión del Ejecutivo respecto a San Juan de la Maguana y todos los hechos adicionales, incluyendo, por ejemplo, que ayer le imponían medidas de coerción al grupo de jóvenes en Santiago que siguió y participó en la muerte de un camionero. Todo esto cuando regresemos, son muchos temas para conversar. Gracias a ustedes por estar esta mañana aquí con nosotros. Un eco que consuele al corazón. Pero el amor no sabe de partidas, se queda en el aroma y en la piel. Son huellas que no quedan al olvido. Gracias, señores, por continuar a esta hora de la mañana con nosotros. Recibimos a Charlie Mariotti, que es aspirante a la nominación presidencial por su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, y como saben fue secretario general de esta organización política. Muy buenos días. Qué bueno. Buenos días, bienvenido. Feliz de estar aquí. Hacía mucho que no lo veíamos. Que no por este lado del estudio. Sí, había estado del otro lado. De aquel lado no hace mucho que vine, donde Ramón Núñez. Sí, Charlie, es un gusto tenerlo por aquí. Ex senador por Monteplata, dirigente y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Muchos temas sobre los que queremos conversar contigo. Y a mí me gustaría empezar precisamente con la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana, aunque después nos vayamos hacia afuera. Este fin de semana se producían unas declaraciones del presidente del partido, Danilo Medina, que decía que el PLD o va solo para las próximas elecciones, o que si hay alianzas, todas esas alianzas deben ser encabezadas por el partido, que nadie se quiera montar en la ola del PLD. ¿El PLD en este momento está en condiciones de hacer este tipo de propuestas? ¿La apoyas? ¿Qué piensas? Mira, yo claro que las apoyo, porque es correctísima. Desde mi mirada es correcta la posición del presidente. El PLD es un partido que va en franco desarrollo, en franco crecimiento, sin dudas. Y ya hasta hay encuestas serias, más o menos, que reconocen el empuje, cómo el PLD se ha venido recuperando y ganando terreno ante las comunidades y la sociedad. Entonces, eso es lógico, eso es ABC de la política. Un partido que acaba de salir de un congreso, que tiene un año, que celebró su 10º congreso, que tiene un presidente, un secretario general, que tiene estructuras trabajando en todo el territorio nacional y en el exterior. Ahora mismo el secretario general está en España, ¿entiendes?
¿Cómo un partido que está en ese camino habla de alianzas? Imposible. A, B, C de la política. Como decían los estudiantes de la UAS, Matemática 014. Matemática 011, la Sí, 011, la 011, la 011 del Q. Eso es así. Gramática 011. Simple. Ahora, ¿cómo está funcionando ese proceso de recomposición del Partido de la Liberación Dominicana? El PLD salió bastante golpeado del poder, sobre todo por los casos de corrupción administrativa, en la cual fueron sometidos varios de sus funcionarios, aún algunos continúan el proceso. Condenas a familiares del presidente que ya no son procesados, son condenados. ¿Cómo ha impactado hasta el Partido de la Liberación Dominicana en ese proceso de recomposición? ¿Qué están haciendo para hacer una opción de poder? Evidentemente que eso nos hizo daño. Ahora, ¿cuántos están todavía en el proceso? ¿Cuántos están empantanados en la justicia? ¿Cuántos casos hay en esa justicia politizada, en esa politización de la justicia, que es un argumento que ya no es un argumento, es una prueba real de que contra el PLD, independientemente de que al final existan condenas con la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada, la realidad es que aquí... Cuando hay gente que devuelve dinero y admite culpas... Y eso es saludable, que devuelvan dinero. Bueno, pero eso significa que la corrupción se dio. Sí, perfecto, pero yo nunca la he negado. Okay. Yo nunca la he negado. Ahora, no es saludable que usted devuelva y a cambio de eso reciba la misericordia del Estado. Ese ejemplo es sano para la República Dominicana. Yo creo que es parte de todo este desorden donde todo el mundo, donde nadie quiere cumplir la norma ni ajustarse a las reglas. Yo hago todo lo que me da mi gana y al final si devuelvo lo que me metí en el bolsillo, felices todos. ¿Tú entiendes? Pero está clarísimo que el Partido de la Liberación Dominicana se ha venido recuperando. Y yo decía, y lo mantengo, lo sostengo, ese grito de perdón Danilo no salió del PLD, salió de las entrañas del pueblo. Ese con el PLD se vivía mejor, salió del corazón de la gente, para que estemos claros. Ahora, el 24 fue una cosa, el 28 será otra, independientemente de los resultados, será otra. No será igual, ¿verdad que no? Ahora, no, porque posiblemente, casi seguramente, primero los números no serán iguales. Habrá más electores, la abstención será diferente, entonces no será igual. Entonces, el PLD tiene que fajarse a trabajar y seguir trabajando sin mirar para los lados. Así de simple. Y a propósito de eso que usted señala, aquí mi primera pregunta, realmente, siendo realista, si uno mirara los 3 certámenes electorales últimos y el desempeño del Partido de la Liberación Dominicana, ¿usted no considera que el PLD eventualmente tendrá que ineludiblemente llegar a algún tipo de acuerdo con la fuerza del pueblo? ¿Cree que podrán solo? ¿Qué está viendo? No vean el PLD, no vean el PLD por debajo de ese 10, de ese 11, que yo sé a lo que tú te refieres. El 24, por eso decía antes, el 28 será totalmente diferente. Y nadie, reitero, hablar de acuerdo ¿para qué? ¿Quién es el primer lugar hoy? ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el tercero? No sabemos. ¿Usted tiene no sabemos. Bueno, la realidad es que el PLD es un partido hoy en día sobre 20, 22 y en algunas hasta 24. Pero ya tú tienes un partido que anda rondando el 20% y no tiene una candidatura y tú tienes un PRM en franco deterioro, sin dudas. Entonces, cuando nos insisten con el tema de la corrupción, a ese gobierno, que fue una bandera contra nosotros y lo sigue siendo, a este gobierno hace ratos que se le cayó ese relato. Hace ratos que se le cayó ese relato. Yo nunca he sido irresponsable. Yo entiendo que en los 8 años de nosotros hubo gente bellaca, hubo gente que cometió errores de verdad. O delitos.
delitos, bueno, el delito al final, el error es equivocarse en el caso, ilícitos, sin dudas, negar eso sería, pero a veces en mi caso, negar hasta la existencia de Dios, pero dígame usted, ¿dónde ha ido el relato del PRM? ¿Dónde está SENASA 2.0? ¿Cuánto hace que se anunció SENASA 2.0? ¿Cuánto hace? SENASA 2.0, yo creo que va a terminar en 0.0. La mejor efectividad, ustedes saben de béisbol como buenas dominicanas, efectividad en el picheo. Ahí anda Ohtani, un monstruo. Mason Miller, el relevista de los Padres de San Diego, otro monstruo. La efectividad de este gobierno respecto a SENASA va a ser de 2.0, que es espectacularmente buena, 0.0. Eso significa no le van a dar un hit, ni una sola carrera. Uno de los puntos quizás, porque yo pienso que la corrupción no tiene un partido. Es decir, la corrupción uno la puede encontrar en organizaciones distintas, en empresas privadas, en diferentes lugares. Pero a veces, ¿qué se hace frente a la corrupción? ¿Qué se hace? Y hubo muchos problemas, como a veces la denuncia parecía no importar, porque muchos de los casos que se han cristalizado ahora no fue que se descubrieron de repente. ¿Usted considera que se pudo tener un mejor empeño en la persecución del delito en el momento en que se cometió? Yo creo que sí, sin dudas. Porque es un costo para la gente decente. Yo creo que en algún momento es un costo para la sociedad en sentido general. Yo creo que en algún momento no se le dio importancia a ciertas informaciones. Y al rumor no se le dio importancia, yo creo que sí. Ahora, yo quiero insistir, no voy a justificar los errores de nosotros por los errores del PRM, que posiblemente terminen siendo más grandes, cuando salgan del poder. Sin dudas, yo tengo la certeza plena, absoluta, de que lo que está pasando ahora no tiene parangón, para que estemos claros. Y ahí estamos en el rumor público otra vez. Volvemos al rumor público, en la misma línea de lo que tú me preguntabas. Entonces, yo lo que te digo es, claro, tiene que haber un régimen de consecuencias. Tiene que haber un régimen de consecuencias frente a esa corrupción que no va a desaparecer nunca. No, es una pregunta que él tenía. O sea, ¿qué facilita que República Dominicana vivamos constantemente con este tipo de situaciones? O sea, sí, se criticó al PLD, además el PLD era difícil no tomarlo en cuenta porque el PLD tuvo 20 años corrido en el poder con 2 administraciones diferentes. Entonces era una misma organización política aunque tuvo 2 presidentes. Para muchas jóvenes incluso era el único partido que vieron en el gobierno. Sí, claro. O sea, gente de 20 años, de 22, 23, el PLD es como su principal referente de gobierno. Entra esta administración y el escándalo de SENASA es de una gravedad extrema. ¿Qué es lo que facilita que en República Dominicana se den este tipo de situaciones, este tipo de casos de corrupción y hacia dónde tenemos que caminar? Usted que aspira a ser candidato presidencial, me imagino que tiene una idea. Mira, ese es un tema que tiene que ver mucho cultura ciudadana, formación política. Los partidos tienen una responsabilidad mayúscula en este caso, pero al final es el imperio de la ley, es la mano dura de la ley, es el fuete de la ley, punto. El puño de la ley. Y depende mucho, claro, del presidente de turno. Es fundamental la actitud del presidente de la República. Yo lo he dicho siempre. Yo duré ¿cuántos años cerca del poder? O dentro, ahí mismo. Sí, cerca. Como legislador. Dentro, fui legislador con un peso. Sí. Y sin embargo, cuando yo gané la Secretaría General, cuando obtuve la victoria en la Secretaría General, cuántas cosas no me decían. Sin embargo, yo andaba por ahí, porque también depende mucho de esa comunidad, escuela, universidad, familia, generación, creación de valores. Pero sobre todo es el tema de la ley, no nos perdamos. Régimen de consecuencias.
Aquí ha faltado. Ahora, le hizo un bien el PRM, le hizo un bien el gobierno entrante en el 20, con todo este show, le hizo un bien a la lucha contra la corrupción. ¿Se lo hizo? ¿Usted cree que el punto central es la lucha contra la corrupción? Juicios, circo, te llevo. Pero dentro de esos juicios, gente admitiendo que robó, y devolviendo dinero, entonces es malo eso. No, es que yo no estoy justificando nada. Ya. O es la manera. Y tú me has insistido en eso, yo no he justificado absolutamente nada. Para nada. Óyeme, el que la hizo, y yo siempre, aún siendo secretario general, ¿qué era lo que yo reclamaba? Lo mismo que voy a reclamar. No, la pregunta viene a raíz debido proceso, legítima defensa. Si se le hizo un bien a la lucha contra la corrupción. Se le hizo un mal. Lo que pregunto es que en el fondo es la forma. No, se le hizo un mal porque al final la gente fue perdiendo la fe por la forma en que se llevaron los procesos de manera carnavalesca, algarabía, alborozo, fiesta, ¿entiendes? Entonces, hoy en día, la ciudadanía, hay mucha decepción en la gente, porque como todo comenzó, se generó una esperanza en el pueblo dominicano. Caramba, sanciones, y el tema devino en devolver dinero, y váyase a su casa, y vuelvo y caigo. El relato de honestidad, marcha verde, participación ciudadana, etcétera, ¿dónde está respecto a Senasa? Ese relato se le cayó al Partido Revolucionario Moderno, y parte de lo que estamos viendo, este desorden donde nadie quiere respetar ni siquiera las normas de convivencia ciudadana, es por eso, porque había un sentimiento real en la ciudadanía de justicia, queremos justicia, había sed de justicia. Ahora, la frustración, la reacción de la gente por esa frustración, ver lo que está pasando ahora en este gobierno que pasará, será el gobierno más corrupto de la historia. Cuando salgan del poder. Hay un director general que fue jefe de campaña del sector externo del PRM preso, el señor Hassin. ¿Quién? Hassin, que está preso. ¿Usted piensa que las personas que están imputadas, que actualmente guardan prisión por el caso Senasa, primero, si cree que son más de ahí, y segundo, si usted cree que llegarán a tener condena o a tener un proceso real, si la justicia dominicana está lista, no solo en este caso, sino en todos los casos que tiene? Señora Febles. ¿Usted qué piensa? ¿Usted no confía en la justicia? Pero ¿cuánto? No, yo no creo que aquí, bueno, eso ha ido en las encuestas de verdad, no en las encuestas para hacer bultos y para manipular. La confianza en la justicia independiente ha ido reduciéndose de manera súper significativa, sin dudas. Y yo reitero, ¿cuánto hace que Santiago Hassin está preso? Meses ya. Y todavía no se le puede decir al país quién es más, qué pasó, qué nivel de responsabilidad, ¿verdad? ¿Llegó ese dinero o no llegó ese dinero a los fondos de campaña del PRM? Como dijeron algunos, imputados, ¿verdad? Hasta prueba en contrario son imputados. Y sin embargo, esa amenaza que se nos hizo y que en algún momento produjo hasta cierto nivel de felicidad en la gente, caramba, el 2.0 de Senasa, ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces, decimos, ¿qué está pasando con los motoristas? ¿Qué está pasando con la gente de a pie, el ciudadano común, que no respeta nada? Bueno, porque al final hay un tema que hay que verlo en profundidad. Es si a los de arriba, si a la clase política, y eso es peligrosísimo, si a Charlie no le pasa absolutamente nada, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Le vamos a brindar y eso es gratis, digo, eso es grave, perdón, eso es grave. Y el gran golpe
para esa, y que ha alimentado esa frustración, es precisamente ese SENASA 2.0, con esa práctica maldita de que ven, devuelve. Entonces, el ciudadano de a pie, el infeliz, el que está ahí pasando trabajo, buscando una berenjenita para guisarla, con un huevo, una tayotica para guisarla, dice, ajá, y así es. Le vamos a Y brindar un así cafecito, Charlie, a usted. Sí, ese sí es gratis. Mire, ese sí es gratis. Lo que es gratis es Kenia, ese le café. traigo un cafecito. Yo quería preguntarle la posición ahora en este momento. El Partido de la Liberación Dominicana en un momento determinado dijo, tenemos unos candidatos y vamos a correr para que en el año 2026 al final se definan esos candidatos. Estamos hablando, creo que de 8 aspirantes inicialmente. Usted es uno de ellos. Hay algunos, yo vi a alguien que decía, hay algunos que es casi como un ejercicio lúdico, pero ¿usted cómo siente que va corriendo? Dice, ahí está Gonzalo Castillo, está Francisco Javier García, está usted. ¿Cómo están midiendo y cómo van esos proyectos? ¿Usted siente que corre con posibilidad? ¿Cómo se concreta ese trabajo político? Yo sé que ahora mismo muchos de ustedes están yendo a diferentes provincias. Sí, estamos caminando. ¿Y ese caminar, ese peregrinar, nos hace ver, palpar, sentir lo que realmente está pasando con el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Se ha hecho alguna encuesta? Yo no me engaño. Yo decía en una entrevista ayer, en El Sol de la Mañana, que a mí a veces hasta me acusan de que mi optimismo es muy moderado. Es mejor, ¿verdad? Oye bien, Moderado. porque hay compañeros y compañeras que dicen, estamos ganados. yo nunca nunca ha dicho que está ganado. nunca. ¿Y ese optimismo moderado dónde lo lleva? Bueno, porque con su por candidatura? experiencia, respecto al PLD. Sí, claro. Experiencia, aprender perdiendo, Pero respecto al ganar PLD, muchas veces, perder otras. ¿pero la moderación es respecto al PLD o respecto a su candidatura? No, espérate. Sí. No. Cuando peregrino, cuando camino, me doy cuenta de lo que está pasando con el PLD y por eso hablo con tanta certeza de que las cosas van bien para el Partido de la Liberación Dominicana. Quizás no al ritmo que algunos compañeros y hasta yo quisiera, bueno, creciendo 2 puntos mensuales. ¿Tú entiendes? Pero vamos bien. Ahora, a mí no me daba nadie posibilidad de cuando aspiré a la Secretaría General. Nadie. Y salió. Y ganamos. Entonces usted piensa que puede darse el mismo. Y ganamos. Trabajar en una aspiración presidencial. Un político, en mi caso que gracias a Dios comparto comunicación con la vida política, que nunca me he ido de la parte de la comunicación, porque eso me mantiene vivo, ¿verdad? En el caso nuestro, óyeme, reconocimiento nada más es ganancia. Ya. Reconocimiento es ganancia. Usted Y el dijo- estar entre los compañeros, ir a los pueblos, reconocer, conocer, aprender, comprender de tu país, es ganancia. Ahora, yo sé lo que significa haber sido candidato presidencial, que es el caso de Gonzalo. Yo sé lo que significa haber sido candidato presidencial, que es el caso de Abel Martínez. Evidentemente que en las encuestas, por un tema de reconocimiento, Ellos de van- ser los referentes último y penúltimo, Ellos van delante. ellos van a marcar más que uno. ¿Tú entiendes? Ahora, ¿qué yo estoy haciendo? Inicialmente. Que yo estoy, Lo claro, ayudan claro, inicialmente. no, es un camino, es un camino que hay que recorrerlo y es un maratón de media distancia. En el caso nuestro, porque estamos hablando de finales de año. Es un maratón de media distancia, pero nadie Perdón. sabe cuando viene a ver es un maratón de 42. Perdón, pero usted dice que está marcando, ¿ha visto encuestas? Bueno, últimamente. hasta en hace de media marco 4 a nivel nacional. 4 a nivel nacional. 4. Y no manejo presupuesto, no tengo nómina, No, y es una no doy interna, ¿no? anuncios, no manejo, no pago un dineral mensual en Facebook, en Instagram, ¿tú entiendes? Y sin embargo, atento a ustedes, a mi caminar por diferentes medios, hasta aparezco con números. Entonces no hay que detenerse, Edith. Charlie, usted habló de la formación política, porque yo sé que tenemos que irnos también al análisis nacional de lo que existe en nuestro país, pero ya que mencionó el tema de la formación política, por la que atravesaron muchos de los
más antiguos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, uno tiene la percepción de que todo eso se ha perdido. Hablábamos de los casos de corrupción, que si es lamentable que en este país la comparación es de si en qué gobierno hubo más corrupción, si hubo menos corrupción, que si funciona la justicia. ¿Cómo convencer a la gente de que participe en política cuando los partidos tradicionales, que siguen siendo los que marcan más, se han convertido en maquinarias electorales más que en una propuesta distinta, o parecería eso, no distinta de poder? ¿Cómo convencer a la gente de que participar en política es bueno, porque al final se decide quién dirige, pero que además de que hay una diferencia entre las opciones que se encaminan hacia gobernar el país? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo pueden promover ustedes? Eso no se logra de la noche a la mañana, Amelia. Eso no es verdad. Eso es utópico. Esa revolución, ese voltear así, no es posible. Pero es verdad que son en el iguales PLD, todos. En el PLD se está haciendo un esfuerzo serio. Yo creo que aquí hay dos partidos que le están prestando mucha atención a la formación política, que son Opción Democrática, por cosas que oigo a Virginia Antares, a José Horacio, a Virginia Antares, y el Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana no hay un mes donde no esté metido de lleno en su proceso de formación. Es más, hasta personas ya entraditas en edad, adultos mayores, oye bien, yo soy un adulto mayor, yo no sé si ahora según la organización, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, yo creo que hasta soy disque joven porque ampliaron el rango, tú ves. El preso no es preso, el viejo no es viejo, no es viejo. El preso es un interno. Sí, claro. Entonces, y no se le puede decir a nadie cojo. Como si los eufemismos con todas estas nuevas nomenclaturas. Y el viejo resolvieran la vida. Claro, pero yo digo que yo soy un adulto mayor. Yo soy un adulto mayor. Entonces, mira, están obligando a los compañeros a entrar en los inicios, en la iniciación prácticamente. Ahora mismo se está dando un diplomado en inteligencia artificial y comunicación estratégica. Ahora mismo, pues se está volviendo a los orígenes en esa parte, virtualmente, realidad aumentada, con las tecnologías, ¿verdad? Y hasta presencial, porque el instituto de nosotros hicimos un instituto, tenemos una buena edificación y tenemos buenas instalaciones. Esas son de las cosas que yo dejé como secretario general, por lo menos en la parte física. Ya. Y hay un proceso interesante en el PLD hoy, que yo no lo pude desarrollar, porque además, recuérdense, haga memoria, yo decidí no volver no aspirar otra vez a la secretaría, a repetir a la reelección. Pero Johnny, Inés de los Santos, Alejandrina Germán, en ese aspecto el PLD va bien, claro, no vuelvo atrás. Si fuera por los deseos, viviéramos en eso 24/7, pero a veces la gente tiene resistencia para aprender cosas nuevas. Imagínate si tú planteas que hay que desaprender para reaprender. Son graves. Charlie, tú lo sabes. Charlie, una vez le preguntaron al doctor Leonel Fernández cuál era la diferencia entre estar en el poder y fuera de él. Y él dijo, bueno, que ahora en ese momento, recuerdo que hizo una alusión al tránsito, o sea, le abrían el camino, ya después pasaban los tapones. Le pregunto porque usted, digamos, dirigió un partido gobernante como secretario general de esa organización. En el 2021 fue. ¿Usted qué comenzó? No, a mí me tocó el primer año. A mí me tocó el primer año fuera del poder. Yo perdí la senaduría, la ola del 20. Exacto. Y que fue una ola realmente claro que sí, global. La que vendrá ahora. Pero usted bueno, ¿de cuándo empieza a olas? La de ahora, no será un poquito rápido para vaticinar la de ahora va a ser más grande que las olas de Nazaret. Googleen, a la audiencia, googleen, Nazaret, Portugal,
un lugar No, sagrado, le un lugar comento. sagrado del surfing. Le comento esto, bueno, pero de todas maneras, usted era senador y todo, digamos que era visto como un agente del poder, dentro del poder, ¿no? Y yo llamé a un exfuncionario un día y entonces me dijo, es la primera llamada que recibe mucho tiempo, porque una cosa es cuando la gente está en el poder y otra cuando está fuera del poder. Y estar fuera del poder le da una perspectiva distinta del ejercicio del poder, porque le permite tomar una distancia y como que darle valor a las cosas que de verdad suceden. Usted que es alguien así, que entra en el mundo filosófico, ¿usted siente una diferencia? El hecho de que el partido ¿En el mundo de la qué? Liberación Dominicana, sí, filosófico. El mundo filosófico. Sí, usted entra siempre por ahí. ¿Usted siente que, o sea, gente que antes le daba abrazos, besitos, estaban cerca, de repente usted lo ve más distante? ¿Qué tanto cambia para alguien estar fuera o dentro del poder? Esa perspectiva. Mira, yo de verdad, y voy a mirar a la cámara, y como tú estás ahí en vivo, yo eso no, tú pierdes, hay cosas que tú digamos, poder de resolver cosas, de ayudar personas, etcétera, etcétera, muchas cosas que que se pierden o se reducen. En mi caso, cuando yo perdí la senaduría, que jamás al país no le pasaba por la cabeza que yo iba a perder, José Rafael Vargas, Charlie Mariotti, yo arranqué como con 27, 30% arriba. Sí, poco a poco. Y comencé, y cuando vino la suspensión de febrero, que fue lo que más daño le hizo al Partido de la Liberación Dominicana, la suspensión de febrero. Del proceso electoral. Ni Pompeo, bueno, la suspensión de febrero le dio en la madre al Partido de la Liberación Dominicana y arrancó la Plaza de la Bandera. Mire, cuando yo perdí, hice lo mismito. Mis etapas más creativas, oiga eso bien, a propósito de que entro en el ámbito de la filosofía, sin llegar a ser estoico, que está muy de moda, el estoicismo, claro. Sí está muy de moda. Sí está de moda. Sí. Mis etapas más creativas son después que pierdo. Pero que tenía más tiempo. Increíble. No. Es como un mecanismo de protección. Cuando yo perdí en el 98, creé muchas cosas en el ámbito de la comunicación, tierra mía. Cuando perdí el primer proceso interno en el PRD, con Ramón Alburquerque en el 93, de ahí salió votando el golpe. Sí, claro. De ahí comencé yo con votando el golpe. Oye bien, ahora de ahí salió de mi derrota del 20, lo de las 12. Sale al mediodía con Mariotti y compañía, diversidad divertida, información sin sufrición. ¿Tiene eso para relajarse? No, pero no realmente. Entonces, yo esa parte, como yo nunca fui un individuo abusivo ni abusé del poder, porque por ejemplo en mi caso, que me investiguen. Yo nunca fui donde nadie a buscar un permiso para una estación de gasolina. Yo nunca fui a buscar un permiso a Indotel para una emisora. Yo nunca fui a buscar un permiso para un canal de cables, un telecable. Yo nunca fui donde nadie a buscar un permiso para una estación de gas. Vaya y pregunte a Monteplata dónde están mis propiedades. ¿Usted me entiende? Usted ha ido a mi casa. No recuerdo, pero sí, claro. ¿Cuándo? O vivo en un apartamento. Cuando estábamos hablando de radio, de que tú querías, querías, claro. Que usted me convocó. Claro, Sí. que claro. Verdad, y yo vivo en un apartamento modesto. Muchos años. Sí, claro, sí. Claro. Entonces, tú me entiendes. Entonces, yo no soy yo no extraño, yo nunca he andado con bulto de guardaespaldas ni de nada de esas pendejadas. Un individuo muy libre. Yo a veces digo que soy más artista que político, con el perdón de los artistas que ahorita dicen, oye, que diciendo que es artista. Pues hablemos, porque no quiero que se nos escape y hay muchos temas que conversar. Su análisis precisamente de la situación actual del país, porque usted decía que lo que viene en el 28 es una ola y que el PRM, lo tengo clarísimo, la idea que usted propone que el PRM podría salir del poder. Entonces, en este momento, el Partido Revolucionario Moderno, el presidente, el 27 de febrero anunciaba una propuesta de plan económico para el desarrollo de la República Dominicana. Justo el 28 de febrero se arma el lío y ahí estamos con el Estrecho de Hormuz, que hoy se abre, hoy se cierra y la economía global impactada por los temas internacionales. ¿Cómo entiende usted que lleva el partido de gobierno este barco?
sobre todo tomando en cuenta las críticas que hizo la comisión que se reunió con el equipo económico del gobierno, que hacía críticas, que decía no hay planes, no hay nada. ¿Cómo entiende usted que este gobierno lleva el barco? Mira, se me quedó una que no la critico. Yo no me cogí en Monteplata el negocio de Inavíe para mí, el negocio de las escuelas, de suplidores de alimentos, ¿entiendes? Sí, aunque tomamos nota de todos esos ejemplos, sí. porque evidentemente pero, esas son cosas que se dieron. pero tomen notas, entonces... ¿Hay alguien en este momento? No, le digo que yo no me cogí todo. En Monteplata nadie puede decir, absolutamente nadie, y pregúntele a los PRDistas conscientes, si yo alguna vez utilicé mi posición de senador para lucrarme y para hacer negocios particulares y personales. Que quede clarísimo. Por eso puedo decir lo que me dé. Aunque hay mi gente gana. que no necesariamente la concentración del poder, y me perdona Amelia porque usted hizo el incidental, o sea, son cosas específicas, es decir, el ejercicio del poder no necesariamente implica que alguien vive el poder en el sentido de que se está aprovechando de recursos y cosas, que usted dice no es su caso, pero sí es cierto que al tener una posición jerárquica, de cierto modo hay influencias externas. Pero por ahí fue que yo te comencé. Ajá. Ahora yo nunca tuve un Pero usted sí vio gente que, por ejemplo, se emborracha. Claro. Que usted tiene un amigo y usted se perdió. Pero yo nunca tuve un franqueador. Yo siempre cogí mis tapones. O sea, que hay cosas que yo nunca... Qué extraño. Bueno, yo iba a Palacio y entraba como Pedro por su casa y Perro por su casa, como tú quieras. ¿Tú entiendes? Sí. No creo que tenga tu cama. No, ni me interesa tampoco. Entonces, el acceso a la relación del presidente Danilo Medina y yo. Era cercana. ¿No entiendes? Era cercana a ese. Muy cercana. Era ese. No, sigue siendo muy cercana. Ahora, Danilo hizo en Monteplata todo lo que yo le pedía. Todo lo que yo le pedía, que fue nuestro acuerdo. Un día de antes él tomar posesión en mi casa, en la azotea, en una cena que él fue en la transición, y fue nuestro acuerdo. Recuerdo como ahora el brindis. Para mí, para mi familia, nada. Monteplata. Y tú podrás decir lo que tú quieras, pero Monteplata, en el año 2007 con John Gagain, ¿ustedes se recuerdan? John Gagain, los pueblos del milenio. Sí, con la provincia más pobre era el Ceibo, la segunda era Monteplata, por eso la declaran segundo pueblo del milenio. Cuando nosotros salimos en la senaduría era 8, y en la última de ahora sale 6, San Juan 7. Entonces, yo creo que hubo una impronta, hubo un legado y hubo un sello, y Danilo fue responsable de eso, conjuntamente con Ricardo Contreras, Juan Suazo Marte, Charlie Mariotti y toda la dirigencia pledeísta que apostó a Monteplata, la provincia esmeralda y olímpica de la patria. ¿Entiendes? Entonces, claro que extraño cosas, pero tampoco... No, ya claro, no quita sueño. Vamos con mi pregunta. Mi pregunta es cómo usted entiende que este gobierno lleva el barco, sobre todo tomando en cuenta el impacto internacional. Bueno, es el segundo periodo de gobierno de Luis Abinader. ¿Qué considera usted? Me dio hasta pena hoy. Hoy vi a Yayo, unas declaraciones de Yayo, de que el plan va bien, de que no ha subido un solo producto de la canasta básica. Y yo le digo a mi amigo Yayo, a quien le tengo afecto, que pregúntale eso a una ama de casa. Pregúntale eso, que no ha subido ningún producto de la canasta básica. Mira, real y efectivamente, esto hay que definirlo como muy triste. Porque el 28 de febrero marcó un punto en la historia de la humanidad. Ya venía hace tiempo que se venían dando situaciones en el orden internacional que nos gritaban que viene un cambio de orden, o sea, que el mundo está cambiando, ese mundo que conocimos post Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Bretton Woods, el derecho internacional, el derecho internacional, el modelo Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, todo eso va a sufrir transformaciones y trastornos muy serios. Bueno, la Organización de los Estados Americanos hace tiempo que no servía para nada. Ahí se cumplió la premonición, ahí se cumplió el pronóstico, la profecía
por la epifanía de Carlos Puebla, el cantor de la Revolución Cubana, cuando decía, ay, oea, oea, qué cosa más fea, para que estemos claros. Pero realmente la reacción del gobierno no fue la adecuada y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. ¿Cuál fue la primera reacción del gobierno? No hay problemas por los próximos 100 días. Entonces, la no presentación de un plan, el propio presidente de la República, antes de irse para Francia, se dirigió al país. ¿Qué dijo? En esencia, ¿qué dijo? Y entonces, fíjate tú, una vez más aparece la bandera principal en el discurso, que eso es bueno, es el tema de los pobres. Pero los sectores más vulnerables siempre tendrán la atención del gobierno por diferentes vías, por la vía de transferencias, por la vía de todos los bonos que se dan. Pero hay un segmento que está ausente de las propuestas y acciones del gobierno, la clase media. Entonces, vamos a seguir cargándole, que la carga sea más pesada para la clase media. Nadie habla de la clase media, absolutamente nadie. Entonces, yo que todavía veo el 28 como una posibilidad para la democracia dominicana de relanzamiento. Y a la vez, si eso no pasa, veo el 32 como un punto de inflexión para nuestra democracia. Cada vez que tú deterioras, en la medida que tú promueves el deterioro, que no enfrentas, que no tratas de parar ese deterioro de la calidad de vida de la clase media, tú estás afectando la democracia. Entonces, ¿pero cuáles son esas medidas? Bueno, el financiamiento, por ejemplo. Yo digo, ¿cuáles son esas medidas que debería estar aplicando el gobierno? ¿Dónde está? El gobierno si es que debió, está perdido, en el caso específico de la clase media, nosotros hemos sido consistentes e insistentes que se repita lo que se dio en el 2013 cuando Rafael Camilo era superintendente de bancos. En el 2013, los financiamientos de tarjetas de crédito en algunos bancos, en un banco creo que era, llegaban al 100%. Tarjetas personales. Gente que optaba por financiar tarjetas de crédito. Y cuando Rafael Camilo se hizo una reunión con el Banco Central, si mal no recuerdo, y se bajaron a un 60, que es lo que se paga hoy, el punto más alto que se paga hoy. Hoy la clase media se está financiando, hoy más que nunca se está financiando con tarjetas de crédito, y te estoy respondiendo una que puede aliviar a la clase media y que es una decisión que no va a costar una reducción de un 10% a un 50%. Las tasas es un tema de la Reserva Federal del mundo. ¿Qué se está pagando por las tasas de los préstamos al consumo? Los préstamos hipotecarios. Entonces hay una clase media muy, muy golpeada. Pero en el caso del gobierno, al gobierno le hizo falta anunciar. El gobierno pudo haber anunciado un proyecto masivo de roturación de terrenos para siembra de ciclo corto. ¿Previendo qué? Previendo eventualmente que las cadenas de suministros, que el tema de los fertilizantes, que el tema de Hormuz se complicase aún más, y mientras tanto nosotros hemos perdido un mes que pudimos perfectamente aprovechar la primavera en función de los cultivos y la época propicia para sembrarse, pudo ser aprovechada. No se anunció, no se dijo nada, absolutamente. Entonces, real y efectivamente... Los fertilizantes no... Bueno, lo que pasa, fertilizantes, sí, fertilizantes, pero ¿para qué? Para arroz nada más. Para arroz. Porque el sector agroalimentario ha sido destruido por las importaciones. Aquí se importaron 5.500 millones de dólares. ¿Tú sabes lo que es eso? Entonces, se ha destruido la capacidad productiva del país. Yo creo que esta crisis era un buen punto para sentarse y decir, relancemos el sector agropecuario. Y no se hizo. Entonces todavía se está hablando del plan, pero la ciudadanía lo conoce. Ustedes que son mujeres súper informadas, ¿lo conocen? Se está trabajando en eso. Mírate la cara. No, porque ayer se hizo una nueva consulta, ¿no? Entonces... otra consulta. Ayer se hizo una nueva consulta. Pero,
me queda una pregunta. A 2 me parece, meses. muy Todavía se está importante. consultando. ¿Sigue? No. Hay una pregunta que no me gustaría que se nos quede y tiene que ver con las relaciones República Dominicana-Estados Unidos. A la salida del Partido de la Liberación Dominicana dejó abiertas unas conversaciones, es más, unas relaciones extraordinarias con China, apuntando, digamos, hacia una tendencia global del momento que dio una apertura, son unas relaciones muy interesantes con el gobierno chino, establecimiento de embajada, viajes de periodistas. Nosotros nos salvamos del COVID de casualidad, llegamos 3 días antes de que se diera el primer caso en China, Germán y yo, casualmente, toda una ola. El primer punto, la llamada de Pompeo aquella, se mencionó cuando el tránsito, el cambio de gobierno, y con esta administración hemos visto una cercanía mucho mayor con el gobierno de Estados Unidos. Hay 2 elementos que me llaman la atención. La base, que se facilitaran espacios para la colocación de aviones en nuestro aeropuerto internacional Las Américas en San Isidro, y luego los tweets de la embajadora recientes cuando el gobierno dominicano envió una representación a una cumbre por la democracia. ¿Cómo evalúa usted esas relaciones y digamos, la manera en la que Estados Unidos está estableciendo las relaciones con países como el nuestro? Mira, muchos compañeros y compañeras del PLD estaban felices con el boche de la embajadora norteamericana al gobierno, porque los compañeros y compañeras todavía se resienten por el tema del uso que le dio el PRM buscando el gobierno a la famosa llamada de Mike Pompeo. Yo no. Yo hubiese ido a España si hubiese sido presidente de la República. Porque España, ahí había una cumbre que de izquierda, bueno, depende cómo usted lo mire, progresista, perfecto, como usted lo mire. Ahora, España no es un aliado, no ha sido un socio estratégico. ¿Cuál es el mayor inversionista en la República Dominicana en materia de turismo? España. Entonces, la dignidad, hay un mínimo de dignidad que cualquier gobierno y cualquier ser humano tiene que preservar. Tiene que preservar. Y yo he sido consistente en eso. Óigame bien, no es posible. Y léanse, yo siempre recomiendo, busque China, busque el libro Diplomacia de Kissinger. Ese era un canciller, ese era un secretario de Estado. China. Busquen el libro de Brzezinski, de Zbigniew Brzezinski, que fue un asesor, consejero de seguridad, para que entendamos el mundo. No hay que buscar ni siquiera buscar los libros de ahora, a buscar Stiglitz, buscar a, ¿cómo se llama?, a Acemoglu, poder y tecnología. No, váyase atrás. Estados Unidos tuvo diplomáticos excepcionales en la tradición europea. ¿Quién nos recuerda? Hagan memoria, Jefferson fue diplomático. John Adams fue diplomático, presidentes todos de Estados Unidos después. Yeah. Benjamin Franklin fue diplomático. Entonces, Estados Unidos en materia diplomática dio lecciones al mundo. Entonces, yo no apoyo esas declaraciones de la embajadora norteamericana respecto a un Estado que en principio se reconoce soberano. Yo ahí me sumo, yo hago mío 2 artículos. El de Pablo McKinney en el Boulevard de la Vida hace como una semana y pico, y hago mío el artículo de Aníbal de Castro del diario Libre. Yo hubiese ido a España sin ningún problema. Y Danilo hay que reconocerlo. ¿Usted sabe qué? Danilo no le tenía miedo a mucha gente, por no decir a nadie. Danilo, cuando había que tomar decisiones, tomaba decisiones, sin lugar a dudas. Por lo menos, Federico Jovine, te felicito que reconoces eso. Amigo suyo, amigo suyo. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. No, gracias a ustedes. Gracias a Charly Mariotti por estar esta mañana acá. Vamos, yo creo que tenemos una pausa, director. Es brevísima y regresamos enseguida para despedirnos y decirle algo muy puntual. Buenos días, Gracias. afectos. Muchísimas gracias.